Seguimos transformando vidas por la unción del Espíritu Santo. Ministerio Internacional Jesús el Salvador. Libres de la falta de perdón. Perdido estaba yo en la oscuridad, me diste libertad. ¿Sabe qué tan importante es esto? Yo bendigo mucho a mi madre, ella está en Honduras, pero una mujer muy sabia y ella siempre, una madre siempre anhela lo mejor para sus hijos, dobla rodilla por sus hijos. Y a mí me tocó tiempo atrás, 10 años atrás, me tocó ir a un retiro de liberación, sanidad interior. Estaba perdido en el mundo como cualquier persona y yo vivía en Jacksonville, pero ese retiro yo lo experimenté aquí en la ciudad de Miami y vine desde allá para Miami a un retiro sin saber a lo que venía, pero fue algo tan bonito. Yo le dije: madre, voy a ir a un retiro, siento una inquietud. Y ella comenzó un gozo en su corazón, anhelaba, me dice: lo mejor que te puede pasar. Ella estaba en Honduras y fui a ese retiro un viernes, sábado, domingo. El Señor transformó mi vida a través de las conferencias. Aprendí a perdonar, aprendí a ser libre de la autoculpabilidad, fui libre de los vicios, de las ataduras, de todo aquello que yo no podía soltar, de aquello que destruía mi vida. Salí libre de todo eso. Y sabe que me llamó mucho la atención el día del recibimiento. En el momento que estábamos llegando a la iglesia para el recibimiento del retiro, yo estaba conmovido. Me toca testificar. Me dice que va a testificar de lo que Dios hizo en su vida. Tenía tanto que decir. Y me dicen las personas ahí, sabe, su mamá está en la línea de teléfono, quiere decirle algo y pedir perdón. Y yo comencé a llorar mucho. Lloré y yo hablando con ella y le decía delante de la congregación: madre, le pido perdón porque fui un mal hijo. Porque cuando uno no se da cuenta, no tiene experiencia con el Señor, cree que está bien, está hiriendo, destruyendo a la familia, destruyendo lo más precioso que uno tiene, a la esposa o a los hijos, a los hermanos, a la madre, y cree uno que está bien. Y en ese fin de semana me di cuenta que yo era el que estaba equivocado, que yo era el que estaba destruyendo. Y le pedí perdón por todo el daño que yo había hecho. Y le decía: madre, perdóneme, me arrepiento de todo lo malo que hice. No es digna usted de que yo le haya pagado de esta manera con todo lo que ha hecho conmigo. Yo lloraba. Pero sabe que esa madre, sabiendo lo importante que es un retiro de liberación y sanidad interior, mientras yo estaba ahí hablando y hablando, por la puerta entraba alguien a ese lugar y yo seguía hablando. Y en ese lugar llegó mi madre llorando a recibirme. Se vino desde Honduras a recibirme porque era tan importante que su hijo ya no iba a ser el mismo después de un encuentro con la presencia del Señor. Es tan importante. Y después de ese tiempo nunca más volví a ser el mismo. Yo sé y puedo discernir, se acerca mucha persona a mí, pastor, y veo, sabe, y discierno el corazoncito, discierno muchas cosas, y puedo pensar que hay personas que aman mucho al Señor, que quieren servir al Señor, que quieren hacer las cosas correctas, pero el enemigo tiene derecho legal sobre su vida y no puede. Cuando quiere avanzar, siente que algo lo detiene, y es así de fuerte. Es doloroso, me duele ver cómo personas sufren. Todo por no pasar un tiempo en la presencia de Dios y no determinarse a ser libres y poder perdonar a aquellas personas que causaron daños en sus vidas. Amén. Qué bueno, iglesia. Siempre le recuerdo lo siguiente: estamos viviendo los últimos tiempos de mucha guerra espiritual. Dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan, no los cobardes. Allá en el reino de los cielos no hay cobarde. ¿Quién es valiente? Aquel que reconoce que Jesucristo es Señor y Salvador de su vida y vive en esta tierra haciendo su voluntad. ¿Por qué dice que de los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia? Porque desde que Juan vino a preparar el camino de Jesucristo, desde que Juan comenzó a predicar, a demostrar, a hacer señales, desde que Juan comenzó a discipular, se levantó fuertemente las tinieblas y desde ahí comienza esa batalla espiritual. Pero dice que solo los violentos lo arrebatan. Por eso mucha gente dice: desde que me metí a Cristo, las cosas se me volvieron más difíciles. Claro, hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Pasaste de muerte para venir a vida en Cristo Jesús. El enemigo no está satisfecho, va a querer tocarte, va a querer destruirte. Pero ahora tú estás en la mano del Dios Todopoderoso y no hay diablo que te pueda tocar. Amén. Le pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Cuántos puede decir: yo soy propiedad de Cristo Jesús? Somos propiedad de Jesucristo. Voy a poner un poco de fundamento para lo que le quiero enseñar. Voy a enseñarle en esta noche de cómo ser libre de la falta de perdón. Dígale a su hermano: vamos a ser libres de la falta de perdón. Vamos, dígaselo, voltea a alguien y dígale: vamos a ser libres de la falta de perdón. ¿Y qué es esa falta de perdón? Escúcheme, ¿cuántos han escuchado de una enfermedad muy grosera, muy dañina, muy nociva, el cáncer?
¿Cuántos lo han escuchado? Y es así. La falta de perdón es como un cáncer que está en las personas que no logran perdonar. Y ese cáncer, cuando usted ve el cáncer dentro de un cuerpo, toca un órgano, si no lo trata a tiempo, toca otro órgano, toca otro y desbarata todo. Es así la falta de perdón. Comienza destruyendo vidas, destruye matrimonios, destruye familias, destruye congregaciones, destruye sociedades completas. ¿Por qué? Porque alguien no pudo perdonar una ofensa. Amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Cuando lo tiene me dice amén. Antes, sed benignos unos con otros, ser buenos, ser benignos unos con otros, misericordiosos. Dice la palabra, dice que aquel que sea misericordioso alcanzará misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Perdonándoos unos a otros. Iglesia, escúcheme. Voy a enseñarle esto y voy a poner el fundamento porque habla del perdón. Y dice que el perdón es un mandato de Dios. Dice perdonándonos unos a otros. Ahí no dice si quieres o cuando quieras perdonar. No, tienes que perdonar unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Perdonarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque así mismo Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. Qué bueno nuestro Dios que cuando nosotros llegamos a Él, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Quizás no tuvimos la oportunidad para confesar todos esos pecados, pero el Señor dice en ese momento que nos arrepentimos, Él perdona todo pecado. ¿Se imagina que Dios guardara un corazón de falta de perdón? No existe, su naturaleza no deja para eso. Él es un Dios de amor. ¿Se imagina Dios pensando en todo pensamiento, toda ofensa que le fallamos día a día a nosotros? Así hay personas que le están fallando, le falla a alguien y hay personas que se han dispuesto a tener una lista. Mire, escúcheme, yo he conocido personas que cuando alguien les ofendió, les hizo algo malo, lo iban apuntando. Me hiciste esto, me hiciste lo otro, aquel día, con aquella fecha. ¿Y qué es lo único que provoca eso? Daño y dolor en su corazón. El único daño se lo provoca a sí mismo. Pero aquí dice, perdonándonos los unos a los otros. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Cuántos quieren el perdón de Dios? Si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, también Dios nos va a perdonar a nosotros. También dice la palabra que si usted y yo no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos perdonará a nosotros. Atenta, escúcheme, el no perdonar a una persona atenta contra la salvación. Pero Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo lo otro aquí y allá, pero no perdonaste a tu hermano. Y escrito está, si no perdonas a tu hermano, Él no nos perdonará a nosotros. Amén. Sabe que muchas veces personas me dicen, se acerca, pastor, ¿por qué mi vida me está yendo mal? Cierto que los cielos están cerrados, mi vida financiera es un desastre, tanto problema, pero yo estoy yendo a la iglesia y yo me comprometí y yo sirvo en la iglesia y yo diezmo, pastor, y yo hago esto, y yo hago lo otro. Yo le pregunto, pero ¿cómo está tu vida? ¿Has perdonado o hay falta de perdón dentro de ti? Oh, pero es que mire, es que aquella persona todavía, yo creí que la había perdonado, pero cuando me acuerdo todavía me provoca. Eso da derecho legal al enemigo, es una puerta abierta, el enemigo entra y destruye todo. Amén. La falta de perdón le da derecho legal al enemigo a entrar en la vida de la persona. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Voy a enseñarle esto, es necesario que el pueblo lo sepa. Colosenses 3, 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Qué debemos de hacer? Soportarnos y perdonándonos. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguno tiene queja, mira, pero me hizo esto, me hizo lo otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así debemos de perdonarnos los unos a los otros. Todos hemos sufrido ofensa, todos nos han hecho cosas que no nos agradan, voluntaria o involuntariamente, pero a todos nos han hecho algo. Hay gente que se me acerca y me dice, pastor, me han hecho esta ofensa, me hicieron esto y me dolió mucho, pastor. Y es fuerte ver a la persona llorar. Me ha tocado tratar con cantidad de tipos de ofensa, de falta de perdón. Y persona, pastor, pero esto fue tan fuerte. ¿Sabe lo que es ver que mataron a mi familiar enfrente de mí? ¿O sabe lo que es un abuso sexual? ¿Y sabe lo que es? Y aquello tan fuerte. Pero al final no me queda más que decir eso. Hay una salida para esto. No hay otra. La única salida es que tú perdones a esa persona que te ofendió. Pero pastor, es difícil. No hay otra salida.
antes de llegar al fracaso en tu vida, antes de que mueras, antes de que te autodestruyas, necesitas perdonar a esa persona. ¿Qué es la falta de perdón? Escúcheme, la falta de perdón es como andar cargando un muerto. Me toca tratar muchos casos de personas que no han podido perdonar a alguien que les hizo mucho dolor. Y sabe que me he encontrado con el denominador común de que esa persona está en su país. Pero ¿quién te hizo este daño? Una persona. ¿Y dónde está? En aquel país. ¿Qué te hizo esto y esto? ¿Y a dónde está? Allá. Pero si esta persona está allá, ¿por qué tú pasas aquí pensando en aquella persona? Cargando un muerto. Aquella persona está feliz, ni se acuerda de esa persona. Y aquella persona herida se acuerda de aquellas palabras, de aquella ofensa, de aquel abuso, de aquel maltrato, de aquella traición. Y han pasado años y no logra perdonar. Me toca en ciertas ocasiones atender casos de muchos años, personas que no han podido perdonar aún a su cónyuge, a su pareja. Personas que no logran ser libres de esa falta de perdón. Lucas capítulo 6, versículo 37. Libro de Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Iglesia, le estoy hablando tantos versículos del perdón para poner fundamento. ¿Por qué el perdón? Porque el perdón, escúchame, es un mandato de Jesucristo. Amén. No podremos heredar la vida eterna si no perdonamos. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Nos sigue hablando la palabra del Señor. El que encubre sus pecados, el que encubre, ¿qué es un pecado? Escúcheme, la falta de perdón, el no perdonar a alguien es un pecado. Dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Verdad que sí? Le es contado, dice, el que encubre sus pecados, el que no logra perdonar a aquella persona, es un pecado, no prosperará. ¿Por qué muchas personas no prosperan, no salen de la misma condición? Porque hay falta de perdón dentro de ellos. Pero está sirviendo, está diezmando, está viniendo a la iglesia de continuo, se está congregando siempre, no falta ningún servicio, pero esta persona no ha podido perdonar. ¿Qué es lo que pasa? No prosperará, mas el que lo confiese, el que sea libre de eso y se aparta, alcanzará misericordia. Mateo capítulo 6, versículo 12. Y está hablando la oración del Padre Nuestro, la oración que nuestro Señor Jesucristo le dejó a la iglesia, le dejó a los discípulos. Maestros, enséñanos a orar. Y Él le dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Mira qué importante. ¿Por qué es importante? Porque es la manera que Jesucristo da alineamiento para conectarnos con nuestro Dios a través de la oración. Y qué palabras tan claves que dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es tan importante que tengamos que perdonar. ¿Qué dice? Perdona nuestras deudas. Tienes que perdonar, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, versículo 14 y 15. Siguiente versículo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Todos nosotros hemos ofendido. ¿Cuántos quieren el perdón divino de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios nos perdone? Ahí dice, ¿quieres que yo perdone? Perdona a aquel que te ofendió también. Pero si no perdonamos a aquel que nos ofendió, Él no nos perdonará a nosotros. La falta de perdón, le decía, es una especie de cáncer que está matando llamados matrimonios, familias, congregaciones, sociedades completas. Comienza una persona, le hicieron una ofensa y ya no es feliz. Carga una falta de perdón. Escúcheme este ejemplo entre matrimonios. La mujer le falló al esposo o el esposo le falló a la mujer. Desde que el hombre quizás le fue infiel, le fue adúltero, se metió con otra mujer, la mujer no logró perdonarlo. Estuvieron juntos, pero desde ese día, desde esa ofensa, si ella no perdonó, desde ese día todo se ha ido desintegrando, descomponiendo. El amor se ha ido matando. Escúcheme, ¿qué mata el amor? La falta de perdón. ¿Por qué personas, aunque viven, hay muchos, escúcheme esto, hay muchos matrimonios que están dentro de la iglesia, vienen a la iglesia, viven juntos, hasta sirven en la iglesia, pero todavía uno no se ha logrado perdonar al otro? Y en vez de ir alimentando el amor, ¿por qué pasan tantos problemas y tanta cosa? Porque no han podido perdonarse el uno al otro.
Y ahí se entiende por qué pasa el gran problema, por qué el caos, por qué la amargura, el odio, por qué los pleitos, por qué las rencillas, por qué las contiendas en la casa se derivan de esa falta de perdón. Pero si perdonamos las ofensas, dice la palabra que el Señor nos perdonará a nosotros. ¿A dónde va a caer la ofensa? ¿A dónde va a caer la falta de perdón? En el alma. ¿Y qué es el alma? Es el asiento de la voluntad, las emociones y la mente. Es la parte del creyente que no nace de nuevo cuando recibimos a Cristo. Si queremos realmente ser sanos, necesitamos pasar por un proceso de sanidad interior y liberación. Esa parte no nace de nuevo. Cuando la persona viene a Cristo, lo reconoce como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, esa persona ha nacido de nuevo. Dice la palabra, nueva criatura somos. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero en el alma no nace de nuevo. Ahí todavía está el dolor. Persona se reconcilió con el Señor, aceptó al Señor, lo dejó entrar en su corazón, pero todavía siente dolor por la ofensa del pasado. Amén. En el alma se incluyen los pensamientos, las pasiones, las emociones, el dolor. Todo eso está en el alma. Por eso cuando una persona muere, el alma solo puede ir al cielo o al infierno. El alma no muere. Y en el alma está el dolor. Cuando una persona, ¿cuántos se han machucado un dedo? Una uña de un dedo se lo machuca. Hay gente que no aguanta ese dolor en ese momento tan fuerte. Se agarra y hay gente que dice esta expresión, me dolió hasta el alma. Dice. ¿Ha escuchado? Le dolió hasta el alma. Ahí donde está el dolor, las emociones, los pensamientos. Ahí están los sentimientos. ¿Qué es el perdón? Es la única alternativa antes del fracaso. ¿Por qué le enseño esto a la iglesia? Porque hay muchas personas que se congregan en la iglesia y he visto que caen en desánimo. Caen en un desánimo porque no ha podido perdonar ofensas de personas. En un momento de debilidad el enemigo lo acusa y le dice y empieza a recordarse de aquello del pasado y lo que hace, se desenfoca de hacer la voluntad de Dios y comienza a pensar en aquello, en lo otro y en lo otro. Ya no le dan ganas de orar, no le dan ganas de venir a la iglesia, no le dan ganas de hacer la voluntad del Señor y comienza a enfriarse. ¿Debido a qué? A una falta de perdón. Cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador nuestro espíritu es liberado. Sin embargo, las heridas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida permanecen alojadas en el alma. Es ahí donde están esas heridas. El que no perdona está atado al pasado. Mucha persona que ya vino a Cristo Jesús, pero todavía está atado al pasado, tiene una ligadura conectado con aquella persona que no ha podido perdonar. Amén. ¿Conoce personas así? Tengo que enseñarle esta noche. Cuando alguien está herido, mira una característica de una persona que no ha podido perdonar. Es una persona que está herida. Y cuando una persona está herida, ¿qué pasa con esta persona? Se pasa quejando, se pasa lamentando, se pasa descubriendo los defectos de los demás. Aquella persona tiene una ofensa con alguien, comienza a hablar mal de aquella persona, a solo verle lo malo y comienza primero con esa persona, luego se le hace un estilo de vida y comienza a hacerlo con las demás personas. Pasa herido, amén. ¿Conoce personas que se quejan? Eso es una característica de que esa persona tiene falta de perdón. Tiene personas que se pasan lamentando, personas que pasan con autoculpabilidad, personas que siempre son de mártires, son personas que están heridas, que tienen falta de perdón. Amén. ¿Qué es el perdón? El perdón es soltar, dejar libre a la persona que nos ofendió. Todos nos han ofendido, pero tenemos la única salida para, antes de llegar al fracaso, la única salida que tenemos para que Dios nos perdone es que perdonemos a las personas que nos ofendieron. No ha sido fácil. A usted lo han ofendido, a mí me han ofendido, nos han hecho cosas fuertes, quizás a usted más que a mí o a mí más que usted, pero la única salida es que nosotros decidamos perdonar a las personas. Amén. Es liberar a quien nos causó daño, es dar por pagada una deuda. ¿Por qué librar a quien nos causó daño? Porque hay personas que andan cargando un muerto. Aquella persona que hizo aquella traición o que hizo aquel abuso está allá en un país lejano. Pero hay personas que lo llevan todos los días cargando a aquel muerto. Todos los días piensan en esa persona, no para orar por él, sino para estarse acordando en aquel daño. Y andan, y es como un yugo que andan cargados, no pueden avanzar. Cuando quieren agarrar impulso, quieren hacer la voluntad de Dios, quieren ir a evangelizar, quieren hacer la voluntad, quieren ir, pero siente que hay algo que lo está deteniendo. ¿Qué es eso? La falta de perdón. ¿Conoce personas así? ¿Verdad que sí? Personas que no han podido salir adelante porque hay falta de perdón. Yo quiero que venga una dama, que venga una mujer aquí al frente. Una dama, si quieren. Una dama, quiero que venga una dama. Quiero que se ponga viendo para allá. Quiero que venga un caballero. Caballero. Aquí, venga, rápido. Y quiero que se ponga atrás de ella. Tome los brazos acá.
los brazos al frente. Y esta dama es una dama que ama a Dios, que quiere servir al Señor, que quiere darle lo mejor de su vida, que reconoce que Dios ha hecho milagros en ella, que la ha restaurado, que la ha liberado, que la ha sanado, que ha hecho cosas grandes. Ella quiere servirle a Cristo Jesús. Pero ella en el pasado tuvo un problema muy grande. Hubo una persona, los cubro con la sangre de Cristo, pero una persona que abusó de ella, una persona que la violó. Y esta mujer, aunque quiere avanzar, cada vez que se acuerda de aquella persona que hizo un daño a su integridad física, no logra, pasa pensando en esa persona está en otro país, pero aunque esté en otro país, ella lo lleva en los hombros. Y cuando ella quiere avanzar, quiere seguir adelante, no puede, porque se está acordando de aquella ofensa. Y cuando ella decide, voy a servir al Señor, quiero salir adelante, quiero luchar por mi llamado, por lo que el Señor ha puesto en mí, ella quiere avanzar y no puede. Porque viene cargando un muerto que la tiene detenida. Pero ella dice, yo amo a Dios, trate de avanzar, yo amo a Dios, quiero hacer su voluntad, quiero ganar almas, quiero santificarme para Él, quiero vivir solo para Dios, pero no puede porque va cargando aquella ofensa. Y hay un momento donde se debilita y deja de leer la palabra. Pasa más tiempo pensando en aquella persona que lo ofendió con deseos y pensamientos de venganza que de leer la palabra del Señor, que de ir a intimar y pasar tiempo en su presencia. ¿Cómo se llama eso? Falta de perdón. ¿Cuál es la única salida para que ella pueda cumplir su llamado en Cristo Jesús y adquiera el perdón divino de Dios? Es que ella diga, renuncio a mi pasado, renuncio a la ofensa, decido perdonar a la persona que me ofendió, soy libre de la falta de perdón, me declaro libre y ella puede servir y hacer la voluntad de Cristo Jesús en esta tierra. Amén. Soltar al ofensor, no hay otra alternativa. Pero ¿qué no es el perdón? Escúcheme, muchos médicos hacen estudios y los médicos llegan a la conclusión y afirman que por la falta de perdón, esto contribuye a que muchas personas sufran enfermedades fuertes, crónicas, como el cáncer, como úlceras, gastritis y otras. Hay personas que padecen de gastritis, que padecen de úlceras, van al médico y el médico no les encuentra nada. Y está ahí una úlcera, no sabe ni qué la provoca, ni de qué se origina, y se origina de una falta de perdón. Personas que padecen de artritis, personas que padecen de migrañas, de jaquecas. ¿Por qué pasó? Porque comenzaron a pensar en el ofensor y pasaron tiempo en eso, no logran perdonar y eso se desarrolló en una enfermedad. ¿Qué no es el perdón? Escúcheme, ¿qué no es el perdón? El perdón es algo divino que usted en su propia fuerza no lo puede hacer, sino con la fuerza del Dios Todopoderoso. Usted decide, Señor, yo decido tomar la decisión de perdonar. Pero ¿qué no es el perdón? Perdonar no es una alternativa, sino un mandato del Señor. No es que si yo quiero lo perdono, cuando yo quiera voy a perdonar. No, es que debe de perdonar las ofensas. Hay un consejo muy bonito en la palabra que cuando muchos años atrás yo lo tomé para mi vida, la primera vez que lo escuché, y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guárdalo. No dejes que la ofensa, no dejes que la falta de perdón, que la culpabilidad llegue al corazón, porque si no la vida está en juego, la salvación. Hay mucha gente, viene a la iglesia, pero no han logrado perdonar al ofensor. ¿Qué no es perdón? Tampoco es un acto emocional, sino una decisión. No es que hoy me emociono y digo, hoy lo perdono, pero ya mañana no lo perdono y se sigue acordando de esto. Es una decisión que tiene que tomar. Perdonar no es olvidar lo que pasó, tampoco es ignorar o negar las ofensas, ni siquiera es dejar que el tiempo borre lo ocurrido. En verdad el perdón mental no existe, como tampoco existe el sentimiento repentino de perdonar. Perdonar es una decisión. Hay algo tan fuerte, escúcheme, hay algo muy fuerte con personas que han podido ser libres de la falta de perdón hacia otras personas, pero todavía acarrean culpabilidad dentro de sí mismo. Una autoculpabilidad, una falta de perdón para sí mismo. Yo estoy en este país, dejé abandonada a mi familia, me siento mal, y si yo no hubiera hecho esto, si hubiera luchado por esto, hubiera luchado por esto, por lo otro, no estaría pasando esto. Y comienza aquella falta de perdón dentro de sí, aquella culpabilidad. ¿Conoce personas así? Lo que hice, lo que pasó no hubiese pasado, fue mi culpa, hubiese sido diferente si yo no hubiese hecho esto, lo otro. Ya no podemos retroceder el pasado, ya lo único que podemos es vivir el presente en Cristo Jesús. Decidimos perdonar en Jesucristo, amén, y ser libre de toda culpabilidad. Si tú estás en este lugar y hay cosas que no has podido perdonar, en esta noche tú saldrás de este lugar diciendo, yo decido perdonarme a mí mismo. No puede haber culpabilidad en ti. Cometiste errores, ¿quién no los comete? Pero hoy tú decides perdonarte a ti mismo y salir de esa cárcel espiritual.
Personas que pasan depresivas porque no han podido perdonar a otras personas ni perdonarse a sí mismos. Amén. Vamos adelante. ¿Cómo nace la falta de perdón? Comienza con una ofensa, que es como una semilla de maldad plantada en nuestro corazón, que pronto empieza a echar raíces. Sus primeros brotes son amargura y resentimiento. Yo le pongo un ejemplo, le ponía el ejemplo de una mujer que quizás un hombre la abusó sexualmente. Desde ahí hubo una ofensa muy fuerte en esa persona. Y lo primero que comienza a sentir después de la ofensa, entra en un resentimiento para con aquella persona. Después de ese resentimiento viene una falta de perdón y dice, no lo voy a perdonar. Eso no queda ahí. Eso se sigue desarrollando en raíces de amargura. Pasa amargada, pasa enojada, con acciones, con actitudes de depresión, con actitudes de querer dañar a otras personas. Y eso se genera en un odio. Comenzó en una ofensa, el resentimiento, falta de perdón, raíces de amargura. Viene un odio. Lo siguiente que viene es la muerte espiritual. Ya no quiere seguir en la iglesia, ya no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere socializarse con los hermanos, no quiere ir a evangelizar, no quiere servir. ¿Por qué? Porque ya está amargada en su corazón. Amén. Luego de esa amargura, de esa muerte espiritual, vienen las enfermedades físicas. Personas que comienzan a padecer de migraña, dolores de cabeza, terminan con un stroke, un parálisis cerebral. Personas que no pudieron perdonar una ofensa. Yo he tenido testimonios de personas que ha sido fuerte, han dicho, me han matado familiares enfrente de mí, y desde ahí aquellas personas adquirieron aquel odio, aquella falta de perdón, no lograban perdonar, y me comparten cómo comenzó y se inició. Me decía, sentía que pasaba como ácido dentro de mí, y eso llegaba a mi estómago y me traía raíces de amargura. Hay momentos donde yo me cortaba trabajando, me salía sangre y no me dolía, más bien me gustaba que saliera sangre, aquel deseo de odio, de venganza, aquel resentimiento, aquella ira, y donde sentía que aquellos líquidos se iban formando, comenzaba a vomitar, no se daba ni cuenta por qué. Iba al médico, se me formó una gastritis, siguió todavía con esa falta de perdón, acordándose de aquello, la gastritis se le formó en una úlcera en el estómago. Siguió con aquella falta de perdón, alimentando aquellos malos deseos de venganza, de no perdonar. Esa gastritis se le convirtió en un cáncer en el estómago. Y después de ese cáncer, hermano, le vino la muerte. ¿Todo por qué? Porque no pudo perdonar al ofensor. No pudo perdonar una infidelidad. No pudo perdonar una ofensa fuerte. No hay, pastor, es duro, se sufre, duele esto. Sí, duele, pero no hay otra alternativa más que perdonar. Es la única solución. Amén. Si hay matrimonios en este lugar, en esta noche tienen que perdonarse. Porque hay gente que viene a la iglesia, se siente en este lugar, pero ¿cómo está su vida? Por eso dice, pastor, no miro que voy adelantando, va pasando el tiempo y yo no miro que estoy prosperando en el área financiera, no miro que esto va a otro nivel, no miro que lo otro. Revisa tu vida, cómo está tu vida personal de santidad en el alma, de integridad. Si has logrado perdonar a tu cónyuge o has logrado perdonar a aquellas personas que te ofendieron. Si hay falta de perdón, no vas a poder ir a otro nivel. ¿Por qué? Porque las bendiciones se retienen. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar, iglesia? Dios no nos perdona. ¿Qué leíamos en Mateo 6:15? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué pasa si no perdonamos? ¿Cuáles son las consecuencias? No adquirimos el perdón de Dios. Amén. Quiero que vayamos a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. 18, 23 al 35. Esto se va a encontrar allá. Hay 12 talleres, 12 conferencias sobre todo esto, sobre la liberación, sobre la sanidad interior. Y tengo que prepararlo para lo que viene allá. Dice la palabra del Señor: por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mire, ¿cuántos quieren saber a qué se asemeja el reino de los cielos? Mira, el reino de los cielos es semejante a esto. Y comenzaron a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos a aquel rey. A este, como no pudo pagar, no tenía el dinero de cómo pagar 10,000 talentos, no pudo pagar. El rey ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor le está diciendo a aquel, no tenía, mira cuánto le debía, 10,000 talentos. Ordene venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tiene. Pero él rogaba y le decía: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Está hablando de Dios y de un servidor.
Señor, yo te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies de toda maldad, Señor. Señor, yo quiero vivir para ti, sin importar cuán grandes hayan sido los pecados. Dice, Señor, perdona. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo a quien el Señor le perdonó la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él 100 denarios es el trabajo de un denario, representa un día laborable de trabajo, lo que una persona gana en un día. Y habían 100 días de trabajo que alguien estaba debiendo. Él debía cualquier cantidad, 10,000 talentos, ni en toda la vida lo iba a poder pagar. Pero esa persona le debía 100 denarios. ¿Y qué pasó con aquel consiervo? Le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Qué pasó? El Señor le perdonó 10,000 talentos de deuda, le perdonó cantidad de pecados. Aquel no pudo perdonar ofensas pequeñas. ¿Y sabe qué pasó? Dice que lo echó en la cárcel. No te perdono, pero había alcanzado el perdón de aquella persona. Dios, que todo lo sabe, llegaron sus otros consiervos, se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Cómo le dirá el Señor a aquel que no perdona? Siervo malvado, te perdoné todos tus pecados, me pediste llorando, te arrepentiste y yo te perdoné todos tus pecados, pero no le perdonaste a aquella ofensa que te había hecho. Amén. ¿Me está captando por dónde vamos? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a dónde? A los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. ¿A dónde nos entregará aquel que no perdona? ¿Quién dice? El Padre Celestial. ¿A dónde? A los verdugos, dice la palabra. Amén. El Señor entregará a los verdugos. ¿Y qué son los verdugos? La falta de perdón atrae a los demonios. Ellos torturan la mente cada vez que usted recuerda lo que le hicieron y le incitan a tomar venganza. Cada vez que usted se acuerda de aquello que le hicieron, están los verdugos ahí. Le roban la paz, le roban el gozo, le roban el amor. No fluye el amor en usted porque no puede haber amor y odio. De una fuente no produce dos tipos de agua, dulce y amarga. O somos o no somos en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Ahora que usted conoce ese plan asqueroso del enemigo, usted tiene que decidir perdonar. La falta de perdón viene de Satanás. Amén. ¿Qué más pasa? ¿Qué otras consecuencias tenemos por no perdonar? Desobedecemos a Dios. Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué está diciendo? Que el perdón debe de ser un estilo de vida. Cuesta perdonar, tienes que perdonar, pero ya lo perdoné una vez y 2 veces me la volvió a hacer y me la siguió haciendo. Dice la palabra que por el incremento de la maldad en este tiempo el amor de muchos se enfriará, pero lo perdoné una vez, 2 veces me pagó con mal. Tienes que seguirlo perdonando y punto. ¿Cuánto? Ya lo perdoné 7 veces, pero le dice, maestro, hasta 7 veces voy a perdonar a esta persona. No, Pedro, yo te digo que hasta 70 veces 7. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Que el perdón debe de ser un estilo de vida. Amén. Perdonar las ofensas los unos a los otros. El enemigo toma ventaja de nuestra vida. La falta de perdón es una puerta abierta por donde entra el enemigo y destruye nuestro hogar, nuestra finanza, nuestra salud y muchas cosas más. ¿Usted ha visto casas grandes? ¿Cuántos han trabajado en casas grandes? ¿Han visto casas grandes en la televisión que tienen muchas puertas? La puerta principal, la puerta que da acceso a la piscina, la puerta del pasillo, la puerta del garaje, otra puerta por los cuartos de atrás. Escúcheme esto. La casa, la falta de perdón es una puerta abierta. Aunque el dueño de esa casa, antes de irse de viaje, le puso llave, doble llave, triple llave a la puerta de enfrente, a la de la piscina, a la de atrás, a la del cuarto. Si dejó una puerta un poquito abierta, por ahí va a entrar el ladrón y se va a robar absolutamente todo. Hay personas que dicen, pastor, yo estoy en obediencia, estoy en santidad, estoy casado, comprometido, voy a la iglesia, salgo a evangelizar, yo diezmo, yo oro, yo ayuno, pastor, yo estoy haciendo todo esto. Y tienes puertas cerradas, el enemigo no entra por ahí porque dice, este está en santidad,
guarda respeto a su esposa. Este le diezma al Señor, no puedo por ahí. Este se mantiene comprometido con Dios. Este está evangelizando, Dios lo cuida por esta área. Pero este no ha podido perdonar a aquella persona. Y entra por ahí el enemigo y hace el mismo daño, como si estuviese en cualquier tipo de pecado. Por ahí entra y saquea todo y daña completamente lo que tiene su vida. Por eso personas que no logran salir adelante, ¿todo por qué? Porque no han podido ser libres de una falta de perdón. ¿Qué otra consecuencia de no perdonar? Hay pérdidas constantes. Hay personas que quizás tienen un buen trabajo, cuando hacen sus números, dice esto gano, me sobra para esto y para esto y para esto. Al final del mes ni supo cómo se le fue el dinero, se le fue en sacos rotos. Ni cuenta se dio. Hizo sus números, voy a ganar esto esta semana, la otra, al final es esto, se me va esto en renta, estos gastos y me va a quedar tanto. Cuando hace sus números al final del mes, no le quedó nada, más bien está pidiendo prestado para pagar. ¿Y qué pasó? Pérdidas constantes, la falta de perdón, enfermedades crónicas. Hay personas que le pasan cosas repentinas, ni sabe de dónde le viene. Ahí tiene acceso el enemigo a través de una falta de perdón. Desintegración de la familia. Escúcheme, el 98% de las personas que se divorcian es por una falta de perdón. Porque alguien cometió una ofensa y alguien no ha podido perdonarle. Y eso se fue desarrollando hasta un punto donde me tocó tratar casos y recientes de muy largo, llamándome personas que me dice esto: pastor, tomó mi mujer la decisión de dejarme. ¿Pero por qué? Si todo va tan bien, todo. No, pastor, me está sacando las cosas en cara desde hace 11 años que estoy con ella. Y me saca esto, que yo hice esto, que le 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 hice esto, y que ahora ya no tiene amor por mí, que el amor se murió, y esto. ¿Qué mató el amor? La falta de perdón. Estaban juntos, pero no se lograban perdonar. Y en un momento la falta de perdón es una bomba de tiempo. En cualquier momento va a estallar. En cualquier momento le va a sacar los trapos al sol. En cualquier momento va a tomar cualquier decisión que va a dañar la familia. Amén. ¿Qué más provoca la falta de perdón? Falta de amor. El enemigo número 1 del amor en los matrimonios es la falta de perdón. Personas que no se aman, no se logran entender y soportar porque no se logran perdonar el uno al otro. ¿Qué más provoca la falta de perdón? Separarse de Dios y su reino. Hay personas que creen estar cerca de Dios, mas a través de esa falta de perdón estamos tan distantes de Dios, sabiendo que Él no nos perdonará si nosotros no perdonamos a aquella persona. ¿Y qué provoca, por último, una perdición eterna? Personas que no podrán ser salvos. Escúcheme, la falta de perdón atenta contra la salvación. No podrá ser salvo si no perdonamos a nuestros hermanos las ofensas. Amén. ¿Sabe por qué es tan importante este mensaje? Pocas veces se habla de esto porque es necesario. Muchas veces creemos que para salvación solo ser libres de las obras de la carne, hacer el bien, hacer lo otro, esto que está aquí. No, esto también. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Al que no perdona las ofensas, el Padre tampoco lo perdonará. Amén. Evidencia de una persona con falta de perdón. ¿Quiere conocer una persona? Un radio X. Aquí algunas personas que no ha podido perdonar, es una persona que está herida. ¿Y cómo se comporta? Se comporta con palabras ofensivas, actitudes destructivas, conductas destructivas. Siempre está peleando, siempre está amargada, siempre está herida. He escuchado a esas personas que le dicen mecha corta o fosforito, personas que apenas les dice algo. No sé cuántos en su país, cuántos tiraban cohetes. ¿Cómo se llaman cohetes en su país? Los cohetes. Lo tiene que prender la mechita y la mechita se va desgastando y lo tiene que tirar antes de que la mechita llegue al cohete, porque si llega va a estallar en su mano. ¿Cuántos lo han visto? ¿Han visto los morteros que tienen una mecha larga para que le dé tiempo de que encenderla, salir corriendo y escuchar la explosión después? La dinamita así es. Entonces así es una persona, tiene el cohete ahí, pero hay unos que son mecha corta. Lo encendió rapidito, ¡pum!, le estalló en la mano. Le prendió fuego y anda ahí después rapidito. Le dice, pasa algo y comienza a insultar a una persona, comienza a pelear, pasa enojado, llega del trabajo enojado. Hay hombres y mujeres, escúchenme, no se han visto en todo el día el hombre y la mujer. Y en vez de esperar a las 5 o 6 de la tarde que va a llegar el hombre a la casa o la mujer, se van a encontrar y se van a ver para abrazarse, compartir de que se extrañaron. No, apenas se miran, comienzan a pelear. Llega enojado el hombre, mi comida, ¿dónde está esto? Y empieza. Y la mujer también. Y empieza aquello. ¿Qué pasa? Esas son áreas de que hay personas que no han podido perdonar a alguien. Amén. ¿Qué más? ¿Cómo conoce una persona que no ha podido perdonar? Tiene mucho rencor. Siempre está hablando de las cosas pasadas y de las cosas que le hicieron. Amén. Pasa con amargura en su corazón.
¿Qué pasa en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes? Se manifiesta mucho esto. Escúcheme, los padres de familia, aprenda esto. ¿Por qué ve a los jóvenes la rebeldía? Hay falta de perdón. Mi papá me abandonó, o no estuvo conmigo en esto, o me regañó, o mi papá tenía un hermano favorito, o mi papá esto, lo otro. Y comienza a manifestarse la rebeldía en los jóvenes. ¿Por qué es? Porque hay falta de perdón. ¿Qué pasa mucho en las mujeres? La depresión. Pasan deprimidas. Ahí pasan, aunque las ves sonriendo, pero por dentro se están carcomiendo y están todas depresivas, tristes, porque no han podido perdonar. La falta de perdón provoca inseguridad, provoca celos. No ha podido perdonar aquella traición y camina desde ese día celoso toda la vida. Nunca más volvió a confiar en aquella persona. Provoca inseguridad, provoca celos, fracasos constantes, enfermedades. Escúcheme, escasez financiera. Todo eso es derivado de la falta de perdón. El amor es anulado. Cuando no hay perdón, el amor es anulado. Donde no hay perdón, el amor de Dios no fluye. No se puede amar y odiar al mismo tiempo. Cuando en una relación hay heridas sin sanar, la falta de perdón sepulta el poco amor que queda. Estoy cerrando, quiero darle esta enseñanza. Hebreos capítulo 10, versículo 30. ¿Qué nos indica que hay falta de perdón? Pensamiento de venganza. Cuando una persona está herida, lo que sale de su boca es juicio, ira continuamente, juega con pensamientos de venganza. Sin embargo, ¿qué dice Dios? La venganza es mía. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Qué bonito, si a usted lo ofendieron, déjelo en las manos del Señor. Dice el Señor, déjame la venganza, a mí mía es la venganza. Dice la palabra que nosotros confiemos en Él y Él hará, que Él peleará la batalla por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Te ofenden, te dañan, te culpan, te critican, hacen contra ti lo que quieran. Guarda silencio y confía en Dios. Señor, a ti entrego mi causa. ¿Y la venganza de quién es? De Jehová, no es nuestra. Porque esta batalla no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Goza cuando algo malo le pasa a quien lo ofendió. Mire, esa es una de las características de que una persona no ha podido perdonar. Se alegra cuando se da cuenta que le pasó algo malo a aquella persona. Y aunque no lo dice, pero cuando se da cuenta, siente que está alegre de que le pasó algo malo. Hay gente, escúcheme, que está ofendido hasta con algunas iglesias y se da cuenta que pasó algo malo en la iglesia y se alegra de que haya pasado algo malo en la iglesia. Si esta es la obra del Señor, ¿cómo se va a alegrar? Tiene que estar alegre y gozoso cuando el reino de los cielos avanza y se expande en la tierra. Hay personas que no han podido perdonar y se alegra cuando aquella persona le dice, perdió el negocio, perdió el carro, no tiene trabajo, le está yendo muy mal y se alegra. Qué bueno, ¿cómo se va a alegrar de eso? Esa es una característica de que hay falta de perdón en una persona. ¿Cómo también sabe de que una persona indica que hay falta de perdón? Porque siente dolor al recordar aquello. Cuando le recuerda aquello, le da dolor. Comienza a llorar. Es que si hubiera sido esto, hubiera sido lo otro, hubiera sido, o me hizo esto, me hizo lo otro. Y le provoca un dolor en su corazón. Cuando recuerda a las personas que le hicieron mal, vuelve a sentir el dolor, revive la angustia, la impotencia, el enojo y la ira. Hay personas que se acuerdan de aquello, la impotencia, me robaron y no pude defenderme, me atacaron, me golpearon o me abusaron y no pude, y le da una impotencia, le viene odio, le viene rencor, le viene aquello tan horrible que solo lo puede eliminar a través de la falta de perdón. Habla continuamente de lo que le hicieron, pasa recordando a cada rato aquello que le hicieron. Una persona que no perdona está atrapado en una cárcel espiritual. No necesita estar en una cárcel física, allá detrás de rejas, para estar preso. Hay personas que aunque se anda moviendo, pero espiritualmente está preso, no puede ser libre. Dios quiere hacer cosas grandes. Escúchame, ¿por qué personas? Si yo le doy esto a la iglesia, yo le digo a las personas, hermano, les hablamos con la palabra, comprométete con Dios, haz la voluntad de Dios, vamos a la calle a predicar, tienes un llamado, tienes un propósito, Dios, no hay diferencia en cada uno de nosotros, sobre cada uno de nosotros hay una gran bendición, tú te levantas, la tomas, Dios quiere hacerlo con tu vida, pero hay gente que no puede. Quiere ir a evangelizar, no puede. Yo parece que le estuviera tirando a la pared, que le estuviera tirando. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de esas personas hay falta de perdón. Y entonces están presas en una cárcel espiritual. Y aunque quieran ir, no pueden, que están presos. ¿Cómo van a ir si están presos? Pero para poder ir y ser libre y hacer la voluntad de Dios, necesita ser libre y salir de esa cárcel espiritual. Amén. Necesita perdonar. Es la única salida que tenemos antes de llegar a un fracaso total. Necesitamos poder perdonar a aquella persona que nos ofendió.
¿Cómo usted adquiere, escúcheme, cómo adquiere la liberación de la falta de perdón? Cuando usted confiesa sus heridas. Puede subir alabanza. Cuando usted confiesa sus heridas, usted reconoce: yo reconozco que he estado herido, que he estado ofendido con aquella persona. Yo pido perdón por aquello que me hizo en aquel tiempo. Yo perdono a esta persona, decido perdonar sus ofensas. Escúcheme, aunque le pida perdón o no le pida perdón, usted decide perdonar a aquella persona. Pero pastor, aquella persona me ofendió y ni siquiera me he venido a pedir perdón. Tú tienes que guardar tu corazón. Y antes de sin que te venga a pedir perdón, tú vas a la presencia del Señor y tú le dices: Señor, yo perdono a esa persona que me ofendió. Amén. Tiene que ser libre, tiene que luchar por su alma. ¿Cuál es la única salida? ¿Cómo podemos ministrar esa falta de perdón, ser libre de falta de perdón? Confesando las heridas. Renunciar al dolor de esas heridas del alma. Es decir, yo renuncio a esas heridas que me provocó aquella ofensa. Yo renuncio a ese dolor que he estado sintiendo en mi corazón y me declaro libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo tomo la decisión de perdonar a aquella persona que me ofendió. Amén. ¿Qué más tiene que hacer? Perdonar completamente a toda persona que lo ha ofendido. Que usted comience a confesar: Señor, yo perdono a mi padre que me abandonó, perdono a aquella madre que me hizo esto, perdono a mi hermano que me golpeaba de pequeño, perdono a aquella novia que me traicionó, perdono a aquel que me pagó, que me robó el dinero, perdono, y comience a mencionar a aquellas personas y perdone a esas personas. Y decido perdonar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué le hablo de esto? Porque cuando hay personas con falta de perdón se asocian, tenga cuidado. Personas con falta de perdón se asocian con otras personas con falta de perdón. Aprenda esto: los espíritus se atraen. Una persona con falta de perdón, si le va a hablar a una persona que es libre de la falta de perdón, lo va a confrontar inmediatamente. Mira que aquel me ofendió y aquella persona me hizo esto. Pero le va a decir: perdona. ¿Qué estás hablando? Perdona. ¿No quieres ser salvo? Tienes que perdonar. Pero cuando está otro ofendido allá: mira que aquella me ofendió, a mí también me ofendió aquel y el mismo nos ofendió, así que le vaya mal, decíamos. Se asocian los espíritus. Por eso usted ve, escúcheme, los chismosos, ¿con quién se llevan? Con los chismosos. ¿Los ha visto? El chismoso se acerca a aquel que lo va a confrontar, más bien le cayó mal, porque este me paró en seco. Pero el chismoso anda buscando asociarse con otro chismoso. Por eso cuando usted ve a un chismoso, córtelo en el nombre de Cristo Jesús. No permita, porque está herido. Y como anda herido con aquel, va a comenzar a dañar a las demás personas. Yo le he enseñado esto a la iglesia y por eso le enseño. Esa falta de perdón hace que muchos se conviertan en lobos vestidos de oveja. Aparentan ser oveja, pero por dentro están heridos. Y en un momento, bajo presión, ¿sabe qué? Sacan los colmillos. La oveja no tiene colmillos. La oveja no muerde a otra oveja. Y comienza que el lobo, como está herido, comienza a destruir a otro hermano. Amén. ¿Qué más tiene que hacer para ser libre de la falta de perdón? Confesar que perdona de todo corazón a esas personas y dejarlos ir libres. Yo quiero, iglesia, escúcheme, es algo que yo no puedo hacer por usted. Quisiera, he visto, me duele, he sufrido. Todos tenemos testimonios, pasan cosas en nuestra vida. Mi vida espiritual he sido muy herido, muy golpeado, traiciones, tantas cosas. Yo solo perdono y me deleito y confío en Jehová. No me importa, yo solo bendigo, de mi boca solo bendición. No puede de una boca, de una fuente, dos aguas lanzar, dulce y amarga. No podemos con la misma boca bendecir y con la misma boca maldecir. No podemos con la misma boca hablar bien de unos y hablar mal de otros. Necesitamos siempre hacer lo correcto delante de Dios, hablar bendición sobre las personas. ¿Nos han ofendido a todos? Claro que sí. Cierta ocasión estaba en un momento y me costó superar ese, fue un trauma quizás a mi vida. Usted me ha visto y ha visto el pastor aquí una cicatriz. Y hay mucho que dice, el pastor anda a la moda. No, no anda a la moda, anda una tremenda cicatriz aquí. Mira, usted ve una cicatriz en mi cabeza. Esos son 14 puntos. Eso cayó así, pedazo de piel y por dentro, puntos internos. Los vasos se rompieron, sangre por todos lados. Yo lleno de sangre completamente. Mis brazos abiertos, mi espalda, mis hombros. Y era un momento que después de esa ofensa, ¿qué es lo único que le viene a uno? Deseos de venganza. Había falta de perdón, me ofendieron. No pude controlar en ese momento, estaba en el mundo. No pude controlar la ofensa. Me creó resentimiento, me creó odio, me creó deseo de venganza, me creó amargura. ¿Sabe? Me venía a dormir todos los días a las 5, a las 6 de la mañana por estar perdonando, pensando cómo me las iba a desquitar, cómo me las iban a hacer pagar, qué hacía, mandaba a pagar a alguien para dañar a esa persona, o yo lo hacía y si iba a estar en la calle y pensando aquel sinnúmero de tonteras.
Pero un día vine a Cristo Jesús y entendí que la única manera de poder ser libre es poder perdonar a aquellos que me ofendieron. Y le dije, Señor, decido perdonar. Amo a esa persona, bendigo a esa persona, amo con todo mi corazón a esa persona, Señor. Y qué lindo poder ser libre, dormir. Ya después no dormía a las 5 o 6 de la mañana, ya después dormía como un niño, apenas acostaba mi cabeza y comenzaba a dormir. Qué lindo poder tener esa paz y perdonar a aquella persona. Que querer ir a leer la Biblia, querer ir a buscar de la presencia de Dios y no poder hacerlo por estar pensando en aquella persona que ofendió. Iglesia, en esta noche usted no va a salir igual. Yo quiero que en esta noche usted decida dejar libre al ofensor, que usted en esta noche comience a perdonar, que nombre el nombre de esas personas. No me lo tiene que decir a mí ni al que está a la par, es usted con Dios, y diga, Señor, yo me declaro libre en esta noche, Señor, de la falta de perdón. Yo perdono a este, perdono a esto, perdono y perdono a todos los que me han ofendido, Señor, y soy libre, Señor. Quiero adquirir salvación en Cristo Jesús, amén. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? ¿Habrá alguien que quiera ser libre de la falta de perdón? ¿Cuántos quieren ser libres de esa falta de perdón? ¿Habrá alguien? Yo le invito a que se ponga de pie ahí donde usted está. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojitos. Y sí quiero pedirle que usted pase aquí al frente, aquí, que podamos apóyeme con las luces. Hay poder en el nombre de Cristo. Toda persona en este lugar tiene que soltar esa ofensa. Toda persona que ha estado ofendido, toda persona que no ha podido perdonar, véngalo de pie, véngase de pie. No le tome la mano a nadie, solo de pie en este lugar. Toda persona que en este lugar dice, yo decido perdonar a las personas que me han ofendido. Por medio del derramamiento del Espíritu Santo, hay transformación de vidas. Se lleva el Evangelio a las calles, predicando a toda criatura. Se da seguimiento a cada familia alcanzada para Cristo, buscándola y trayendo a cada servicio, preocupándose por el alimento espiritual, con el único fin, que la humanidad sea salva en el Cristo Jesús. El tiempo de avivamiento comenzó ya. Cosas nuevas Dios contigo hará, que no llegas a dimensionar. Una gloria aún mayor de Dios vendrá, adorando en espíritu y en verdad. Agrandando el corazón de Dios, haciendo su voluntad. Bendiciones a todos. Somos Ministerio Internacional Jesús el Salvador. Un ministerio que nace en el corazón de Dios. Para servir de bendición a su pueblo y hacer la voluntad de nuestro Padre amado. Ministerio Internacional Jesús el Salvador. Transformando vidas por la unción del Espíritu Santo.